después de las 10. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es digestión de carbohidratos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que nosotros llevamos a cabo muchos procesos de digestión y absorción, ¿verdad? Con el objetivo de ingerir nutrientes, los alimentos, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales nutrientes que nosotros ingerimos? O de los cuales sacamos provecho: carbohidratos, lípidos y proteínas, correcto. Muy bien, carbohidratos está en el pan, de repente, en el choclo, en la papa, en los almidones, ¿verdad? Lípidos en las grasas, tanto buenas como malas. Palta, aceite de oliva, frutos secos, chocolate son grasas buenas. Grasas malas, todas las grasas de repente de origen animal, lo que están en el pellejito de la carne de pollo, de la carne de res, ¿verdad? Pero todo eso necesitamos. Muy bien. Y proteínas, en alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, el pescado, la carne de res, carne de pollo, huevo, leche y eso. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de que hacemos provecho de esos alimentos? A través de la dieta, ¿no? Para ser incorporados en el organismo. Pero estos alimentos, estos deben ser digeridos y asimilados, ¿verdad? Hay pocos alimentos que pueden ser asimilados directamente. Esos generalmente son alimentos simples. Por ejemplo, el agua, sales orgánicas, algunas vitaminas, algunos lípidos simples y algunos monosacáridos simples, por ejemplo la glucosa. No sufre mayor proceso de digestión, ¿verdad? Rápidamente los incorporamos. Por otro lado, hay alimentos un poco más complejos que necesitan sí un proceso de digestión, ¿verdad? Algunos pueden ser carbohidratos complejos, lípidos y proteínas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso de digestión? ¿A través de qué? ¿Quién puede decir? ¿Señor? De la digestión. ¿Señor? Enzimas digestivas. Muy bien. Las enzimas digestivas nos permiten llevar a cabo la digestión, la ruptura de los alimentos en subunidades. Son muy importantes las enzimas. Y estas enzimas generalmente actúan por hidrólisis. ¿Alguien me puede explicar qué es la hidrólisis? Señor. La ruptura de un enlace químico mediante una molécula de agua. Muy bien. ¿Y cómo llamamos a las enzimas que hacen hidrólisis? Señorita del fondo. Hidrolíticas o las hidrolasas. Muy bien, disculpe señor. Listo, a la siguiente se participa. Muy bien. Entonces, hablando un poco de esos alimentos principales, los carbohidratos. ¿De qué están hechos los carbohidratos? ¿Qué son los carbohidratos? Son estructuras definidas, ¿verdad? Que pueden ser aldehídos o cetonas. Esos pueden tener un grupo aldehído o un grupo cetona, ¿verdad? Y también pueden formar isómeros. ¿Qué son los carbohidratos? Biomoléculas hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Esos son los carbohidratos, moléculas hechas de carbono. Y en la naturaleza cumplen roles muy importantes, por ejemplo, roles estructurales. ¿Cómo así cumplen los roles estructurales? ¿Qué nos puede decir? Señorita. Bueno, por ejemplo, podemos verlo en la celulosa, forma parte de la pared celular de las plantas y está conformado por carbohidratos. Muy bien. Estructura celular de las plantas, celulosa. ¿Podría ser también la quitina? La quitina. Que forma parte de la estructura del caparazón de algunos crustáceos. Y también, según no me acuerdo, pared de hongos. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Qué más, señorita Benavente? Hace la formación de polímeros y eso es lo que tiene ciertas estructuras. Muy bien, por la formación de polímeros. Muy bien. Función estructural en plantas, animales, crustáceos y en hongos. ¿Alguien más que aportar sobre la función estructural de los carbohidratos? Muy bien. Función energética. ¿Cómo así cumplen funciones energéticas? ¿Quién me puede decir? En los mamíferos, señorita. Sí, justamente, por ejemplo, un carbohidrato que obtenemos de la glucosa, lo que hace es convertirse en ATP y ahí tenemos nosotros energía para nuestro cuerpo. Muy bien, forma de energía a través de la glucosa. Muy bien, ¿alguien más que aportar? ¿Alguien más desea aportar? Muy bien. Función de reserva. ¿Cómo utilizamos carbohidratos para una reserva energética? ¿Quién puede ser, señorita? Almacenar energía en forma de polisacáridos, en el caso de las plantas es en almidón y en el caso de los animales es en glucógeno. Muy bien, señorita Medina, ¿algo que aportar? La forma del hígado, Correcto, muy bien. El glucógeno que hace mención su compañera tiene dos sitios de almacenamiento, hígado y músculo, ¿verdad? Músculo esquelético me parece. Y tienen funciones diferentes, eso ya lo vamos a hablar luego. Muy bien. Comunicación intercelular. ¿Cómo así los carbohidratos pueden cumplir roles
comunicación intercelular. ¿Qué me puede decir, señor? Como hormonas, digamos, los glucocorticoides funcionan, bueno, son hormonas, son mensajeros químicos y le mandan señales a las células para que funcionen correctamente. Muy bien, glucohormonas. Eso no quiere decir, usted me corrige, de repente hay hormonas que pueden asociarse con azúcares, formando glucohormonas o glucoproteínas, ¿verdad? Muy bien. ¿Se sabe que, quién más? ¿Alguien más que aportar, señorita? Los glicolípidos es una membrana para reconocer. Muy bien. Muy bien. En las células, en las membranas, en la parte externa, hay algunos glicolípidos o glicoproteínas, la asociación de azúcares con lípidos o con proteínas que permiten que la célula reconozca algunas señales. ¿Sí, señorita? Muy bien. Son como una especie de antenitas, ¿verdad? Ahí hay azúcares. O sea, los carbohidratos saben todo, señorita. Un ejemplo de esto podría ser las lectinas, que es como un ejemplo de glucosílico, sí, que se mantiene, que está ahí para poder unir como que la vida se mantiene en la Muy bien, interesante, las lectinas, ¿sí? ¿Algo que aportar? Muy bien, ese es el objetivo. Y inmunidad. ¿Cómo así los azúcares, señor, cumplen roles en la inmunidad? En sí, los carbohidratos nos pueden ayudar en este tema por va a haber un proceso de activación, pero en el ámbito humoral, creo. No me acuerdo bien. Ya, y en cosas esto también lo tenemos, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? Porque se van a unir estos marcadores, son tipo marcadores. Que tienen que ver con los azúcares, con los carbohidratos. Muchas gracias. Señor Aguayo. Sí, lo que quisiera añadir que en este caso, como lo mencionamos en la intercomunicación celular, también juegan parte los glucoconjugados. Eso es la combinación de las proteínas con los carbohidratos y también con los lípidos, tales como las glucoproteínas y los glucolípidos. Y ejemplo de esto podemos mencionar a los antígenos de superficie, que son los que van a determinar a los grupos sanguíneos. etc. Muy bien, los grupos sanguíneos, ahí hay glucoproteínas, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quién más? Señorita. Brinda energía a las células inmunitarias, por ejemplo, la glucosa brinda energía, por ejemplo, a los neutrófilos. Muy bien, también. Excelente. Señorita, Benavente. ¿Tienen un papel en que se han a través de los que reconocimiento de patógenos? También, muy bien. Como podrían ser las lectinas. Correcto, muy bien. Señorita. ¿No podría ser como la vitocáliz celular o los receptores para que se encargan de detectar a estos patógenos? Muy bien, interesante. Sí, señor, ¿algo que comentar? Pueden activar células inmunitarias y, como dijeron mis compañeros, sirven como buscadores, ¿no? Para reconocer patógenos. Muy bien. Otro fin. Ustedes ya conocen el tema del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, para ingresar a la célula, necesita una proteína espiga, ¿verdad? Esa proteína espiga, como entra a la célula, esa proteína espiga está expuesta a los anticuerpos, porque está en la superficie del virus. Es como la llave del virus. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Saca anticuerpos contra la espiga, ¿verdad? ¿Y cómo muta el virus? Ya lo hemos entendido. El virus cambia la forma de la proteína y escapa del anticuerpo. Ese es un mecanismo de defensa del virus. Pero además, ¿qué más hace el virus para escapar de los anticuerpos? Esa proteína de espiga la glicosila, la llena de carbohidratos. ¿Para qué? Para evitar que el anticuerpo la reconozca. Es interesante. Entonces, es otro mecanismo que utilizan tanto las células humanas también como algunos virus, ¿verdad? Glicosilan sus proteínas para hacer que los anticuerpos ya no se puedan unir a la espiga. Es interesante, ¿sí? Entonces, la glicosilación en proteínas cumple roles muy interesantes en comunicación celular, invasión viral y también en el sistema de defensa. Un ejemplo por ejemplo, de mecanismo para enfermedades sería la diabetes. Existen lo que son los polioles, que es como el grupo aldehído y el cetona reducido a un grupo alcohólico, haciendo que al sintetizarlos por medio de la reducción de carbohidratos puedan contrarrestar lo que es la diabetes, por ejemplo. Interesante. Muchas gracias, señorita. No conocía ese dato. Listo. Muy bien, entonces, como ven, los carbohidratos, como ya lo he mencionado, tienen roles a diferentes niveles en la biología de los organismos. No solamente es estructural, sino también es energética. No solamente es energética, sino también de reserva. No solamente eso, sino también cumple roles en la comunicación celular y también en la inmunidad, tanto de defensa, así como también como mecanismo de invasión, en el caso de los virus. ¿Sí? Y cumplen más roles todavía, pero esos son los principales. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo
podemos estudiar a los carbohidratos, podemos estudiarlos por su estructura. Primero tenemos un grupo de monosacáridos. ¿Qué es un monosacárido? ¿Qué me puede decir en la definición más simple? ¿Cómo entiende un monosacárido? Un azúcar. ¿Un azúcar? ¿Qué más? Es un azúcar simple. ¿A qué nos referimos con simples? Que tienen pocos átomos de carbono. ¿Cuántos son pocos? Entre 3 a 6 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí puede tener un grupo. ¿Qué grupo es este? CHO. Dios mío. ¿Aldehído o cetona? Sí, podemos tener el grupo CHO o CO en el lado terminal. ¿Qué grupos son? ¿Se acuerdan? CHO. Aldehído cetona. Muy bien. Y los podemos clasificar en función del número de carbonos que tienen. Pueden ser triosas porque tienen 3 carbonos, me parece, ¿no? Tetrosas porque tienen 4 carbonos. Pentosas, 5 carbonos y hexosas, 6 carbonos. Listo. ¿Por qué tan complejos son o qué tan simples son? Los más simples son los monosacáridos, de 3 a 6 átomos de carbono, ¿verdad? Luego, si nos complicamos un poquito más, tenemos los oligosacáridos. ¿Cómo se caracterizan los oligosacáridos? Que son carbohidratos un poquito más largos, pero todavía no son tan complejos. Pueden ser entre 2 a 12 unidades de monosacáridos, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí ya vemos que a partir de los oligosacáridos vemos la formación de 2 monosacáridos para la formación de un disacárido. ¿Esto es correcto? ¿Verdad? Cuando 2 monosacáridos se unen, forman un disacárido. ¿Y qué enlace les permite la unión? Enlace glucosídico, ¿verdad? Por ejemplo, la sacarosa es la unión de la glucosa con la fructuosa. Lactosa es la unión de la galactosa y la glucosa. Siguiente pregunta, ¿a qué hace referencia el 1,2? ¿A qué carbono de la glucosa está enlazado a qué número de carbono de la fructosa? En este caso, el carbono número 1 de la alfa-glucosa está siendo enlazado con el carbono beta de la alfa-fructosa por su enlace glucosídico. Muy bien. ¿Y a qué hace referencia alfa-glucosa y beta-fructosa? ¿A qué les puede decir alfa-glucosa y beta-fructosa? ¿Por qué no beta-glucosa y alfa-fructosa? ¿Qué es lo que les dice ese alfa-beta? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna clave? Muy bien, a ver, vayan revisando por favor. Primera pregunta es esa, y después, otro ejemplo, maltosa, alfa-glucosa y alfa-glucosa, 2 unidades de glucosa. Muy bien, listo. Y finalmente, cuando tenemos polisacáridos un poco más complejos, son estructuras de numerosos monosacáridos, me imagino que más de 12, ¿verdad? Y esos pueden ser homopolisacáridos, por ejemplo, glucanos y mananos. ¿Por qué son importantes esos homopolisacáridos? Porque cumplen roles de almacenamiento y estructurales. Almacenamiento, por ejemplo, en animales y en plantas. En animales tenemos el glucógeno, es un polisacárido, ¿verdad? Es una reserva de energía. Y en los animales, el principal carbohidrato complejo es el almidón, ¿verdad? Lo vemos en el maíz, en la papa, en el arroz. Nosotros también hacemos provecho de ese almidón, me parece. Listo. También esos polisacáridos más complejos tienen roles estructurales. Por ejemplo, la quitina en el exoesqueleto de algunos artrópodos y moluscos, en el exoesqueleto del cangrejo, del murmú, no sé, ¿no? Que vemos en la playa. Y en las plantas, en la pared celular de las células, de lo que son las plantas, ¿no? La celulosa. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a estudiar un poquito los carbohidratos. Ajá. Entonces, acá, por ejemplo, algunos monosacáridos que encontramos en humanos. Tenemos de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. 3 carbonos triosas, 4 carbonos tetrosas, 5 carbonos pentosas, tenemos las hexosas, heptosas, 7 carbonos y nonosas, 9 carbonos. ¿Verdad? Ejemplos. Azúcares de 3 carbonos, gliceraldehído, ¿verdad? Azúcares de 4 carbonos, eritrosa. Azúcares de 5 carbonos, ribosa. Azúcares de 6 carbonos, glucosa. Azúcares de 7 carbonos, cedoheptulosa, ¿verdad? Y azúcar de 9 carbonos, ácido neuramínico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos monosacáridos hemos dicho que pueden tener un grupo aldehído, CHO o COH, ¿verdad? En el carbono, por ejemplo, el gliceraldehído. O pueden tener un grupo cetónico, en inglés se le dice keto, ¿verdad? CO. Bien.
Eso puede ser una característica de los monosacáridos. También pregunta el examen. Listo. Entonces, ¿qué otra propiedad tenemos de los carbohidratos que pueden formar isómeros? ¿Qué es un isómero? Son dos moléculas con la misma fórmula empírica, pero diferente estructura, posición de sus elementos. Perfecto, muy bien. Listo, por ejemplo de isómeros, ¿qué me puede decir? Fructuosa con la manosa son isómeros. Glucosa también son isómeros. Galactosa son isómeros, ¿verdad? Fructosa, manosa, glucosa, galactosa son isómeros. ¿Eso qué quiere decir, según su compañero? Tienen la misma composición de átomos. Cambia el orden, la composición, la dispersión, la configuración en el espacio, ¿verdad? Todos son C6, H12 o 6. ¿Qué es lo que cambia? De repente, ¿dónde es el grupo funcional? No sé, algo así, ¿no? Muy bien, ese es el concepto. Forman isómeros, ¿verdad? Otro concepto, los epímeros. ¿Saben qué es un epímero? ¿Alguna duda? ¿Alguna clave? Señorita Valdivia, ¿sabe usted qué es un epímero? ¿Le suena, señorita Carpio? ¿Sabe usted qué es un epímero? ¿Sí le suena algo? No efímero, epímero. Okay. ¿Sí? Señorita Benavente, luego señora Guayo, señorita de la Cuba. Es un tipo de isómero. Muy bien, ¿qué más? Señor Aguayo. Podría añadir que en este caso serían dos isómeros de monosacáridos. Ajá. Muy bien, señorita de la Cuba. Van a ser los isómeros en los cuales la variación se da en el grupo H o en el grupo I. Ya, señor Solorzano. Lo que dijo mi compañera de la historia y hidrógeno o grupo H. Ya, muy bien. Hasta donde puedo ver desde donde me hice la imagen, puedo ver que hay un epímero de C4, carbono 4, que comparten el grupo, y entre la glucosa y la galactosa veo que en el carbono 4 comparten el mismo grupo OH, solo que uno lo tiene orientado para la derecha y el otro para la izquierda. Diferente disposición, pero mismo nivel, mismo número de carbono en el cual comparten el grupo dos isómeros. Entonces, puedo considerar que la definición de epímero sería un par de isómeros o un grupo de isómeros que comparten el mismo grupo funcional o cierto grupo funcional, pero en una diferente disposición en un mismo carbono. Ajá, muy bien, señorita. Por ejemplo, ahí podemos ver la galactosa y la manosa. Una está en el carbono 2 y el otro grupo H está en el grupo o en el carbono 4. Ajá, Entonces, este galactosa y glucosa sería, ¿no? Manosa también. Ajá. Porque eso le cambia el grupo H de carbono. Entonces ahí podría ser un epímero. Ajá, muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo podemos entender un epímero? Dos isómeros, muy bien, son isómeros. Dos isómeros que solo se diferencian en la configuración de un carbono quiral. Pues como su compañero lo dijo, tenemos dos moléculas, pero solo se diferencian en la configuración de uno de sus carbonos, el carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Bueno, tengo entendido que, por ejemplo, ¿no? El carbono suele tener, por ejemplo, está unido a distintos grupos. Cada uno de esos grupos son diferentes entre sí. Correcto, muy bien. Un carbono quiral es aquel que está unido en todos sus grupos, pero cada uno de esos grupos es diferente. Ese es el carbono quiral, actualmente. ¿Sí? Pues acá vemos un ejemplo de los epímeros, la galactosa y la glucosa. Son epímeros, ¿verdad? Como su compañero dijo, hay el cambio en el grupo quiral, en el carbono que tiene diferentes grupos. Otro epímero es la glucosa y sería la manosa, ¿verdad? La glucosa y la fructosa son epímeros, ¿no? Son características de los carbohidratos. ¿Por qué es importante? Porque hay enzimas que son específicas de un epímero. Esas se llaman las epimerasas, ¿verdad? Esas, por ejemplo, la UDP galactosa 4 epimerasa. ¿Por qué es importante eso en la biología? Porque hay enzimas que solo reconocen un epímero y no el otro, por la especificidad. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo, otra propiedad de los carbohidratos, los enantiómeros. ¿Qué entienden por un enantiómero? ¿Señor? Si no me equivoco, es un isómero, pero que tiene, o sea, diferente orden de los... Bueno, tiene diferente orden de los átomos que lo rodean a estos carbonos, pero tiene un lado izquierdo y derecho, o sea, si los ponemos así van a ser iguales, pero si los sobreponemos vamos a ver que tienen una diferencia notable, pues, ¿no? Muy bien, son dos moléculas que uno es el reflejo del otro en el espejo. Que si los colocamos en un espejo es como que van a ser iguales, pero si los sobreponemos vamos a ver la diferencia. Sí. Muy bien, ese es un enantiómero, ¿verdad? Entonces son dos moléculas que son el reflejo de sí mismas ante el espejo. Esos son los enantiómeros. ¿Y por qué es importante eso en la biología?
porque igual hay rutas metabólicas que son específicas para el isómero L o el isómero D, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman esas enzimas específicas? Las isomerasas. Hay enzimas que solo pueden reconocer el L o el D, o otras enzimas isomerasas que pueden hacer el cambio de L a D o de D a L. Esa es la importancia biológica, ¿verdad? Tenemos el isómero L o el isómero D, ¿verdad? Funciona igual. En humanos, los carbohidratos más comunes son los isómeros D. Acuérdense, por favor. ¿Sí? Por eso es que tenemos muchos D glucosa en el cuerpo, en las rutas metabólicas. No hay mucho L, porque en los humanos es más popular los D. ¿Listo? Listo. Muy bien, hablando un poquito de esos carbohidratos. Uno de los más importantes es el almidón. Vamos a ver sus propiedades físico-químicas. El almidón es un carbohidrato complejo que se encuentra ampliamente distribuido en las plantas, en los gránulos, por ejemplo, en el choclo, en el maíz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es en práctica. Esos inicialmente no son solubles en agua. Para ser solubles en agua hay que romper, sacar la capa protectora, triturar, calentar, y ahí recién vamos a ver el almidón soluble en agua. Eso lo hemos hecho en la práctica en bioquímica. Pusimos a trabajar el almidón soluble con su enzima, ¿verdad? Entonces, son las propiedades un poquito físico-químicas. ¿De qué está hecho el almidón? Es una macromolécula. Está hecho de dos polisacáridos, amilosa y amilopectina, ¿verdad? La amilosa, por un lado, es un polímero lineal. Son diferentes unidades de ¿qué? ¿Qué carbohidrato es este? ¿Cuántos carbonos tiene? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Es una pentosa o hexosa? Hexosa. Hexosa. Muy bien. Entonces son unidades de polímeros, ¿verdad? Están unidos entre sí. ¿Por qué? Enlace alfa-1 glucosílico, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, decimos que el almidón es un polisacárido ramificado. ¿Qué significa ramificado? Que además de que tenemos una parte lineal, tenemos otra parte lineal unida de manera paralela, formando como un racimo, ¿verdad? Esta ramificación se da gracias a un enlace alfa-1,6. El alfa-1,4 glucosílico mantiene una estructura lineal de los carbohidratos, pero la estructura ramificada se da el enlace 1,6, alfa-1,6. ¿Por qué 1,6? Porque se referencia a los carbonos que se unen, ¿verdad? Entre estos dos azúcares, carbono 1 y carbono 6. ¿Sí? Muy bien, entonces el almidón es un carbohidrato complejo, está hecho de unidades de amilosa y amilopectina. El enlace alfa-1,4 mantiene la amilosa y el enlace alfa-1,6 mantiene la ramificación y la unión con amilopectina. Listo. Muy bien. Entrando un poquito en la digestión enzimática. Entonces, ¿cómo nosotros digerimos estos carbohidratos? Por enzimas digestivas. ¿Dónde están las enzimas digestivas? En boca, en estómago, en páncreas y en la pared intestinal. En la boca la principal es la amilasa salival y la lipasa lingual, ¿verdad? Pasa de la boca, ¿dónde pasa? Al estómago. Acá hay un cambio de pH, acá ya no actúan esas enzimas, acá actúa solamente la pepsina. ¿Por qué? Por el pH óptimo. La amilasa y la lipasa puedan que se inhiban en el estómago, por lo cual acá solo va a trabajar la pepsina, ¿verdad? Luego pasa al páncreas, ¿verdad? Sí, ¿no? En la páncreas ya tenemos, acá las condiciones pueden cambiar. Acá tenemos proteasas como la tripsina, quimiotripsina, tenemos la fosfolipasa A y la amilasa pancreática. Entonces yo entiendo que acá el pH cambia porque la amilasa se activa, ¿verdad? Y luego pasamos a la pared intestinal. Acá tenemos disacaridasas, proteasas. Dentro de las disacaridasas tenemos maltasa, lactasa, sacarasa. Dentro de las proteasas tenemos enteropeptidasas, aminopeptidasas, diferentes enzimas. ¿Sí? Eso revisen, por favor. Nos estamos viendo que las enzimas digestivas se encuentran en diferentes partes del sistema digestivo. Boca, estómago, páncreas, pared intestinal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos digestión del almidón? Por medio de hidrólisis, ¿verdad? De los enlaces glucosídicos, los enlaces que mantienen a los carbohidratos unidos, ¿verdad? Esta hidrólisis puede ser realizada por ácidos o por enzimas. Las enzimas que hacen esta hidrólisis se llaman amilasas, que son hidrolasas. Rompen enlaces introduciendo una molécula de agua, ¿verdad? Dentro de las amilasas tenemos dos, salival y pancreática, porque hay un tipo de amilasa que se genera aquí y otro en el páncreas. Son dos tipos de amilasas. ¿Sí? Este es el concepto. Listo. Un poquito hablando de la amilasa salival. Es una endomilasa. ¿Saben por qué se refiere endomilasa? ¿Por qué es una endomilasa? ¿Qué les hace referencia a la palabra endo? Dentro. Dentro. ¿Eso qué quiere decir? Que esta amilasa puede romper dentro de la molécula de almidón. Si fuese exo, de repente afuera, ¿no? Entonces es una endomilasa.
¿Qué es lo que rompe? Enlaces alfa 1,4 glucosídicos para dar azúcares más simples. Maltosa, maltotriosa, glucosa, dextrinas. ¿Verdad? Ahora, entiendo que las dextrinas no se rompen más, ¿por qué? Porque tienen enlace alfa 1,6 glicosídico. Y me parece que la amilasa no puede romper el alfa 1,6. Por eso es que nosotros podemos llegar a nivel de dextrinas. Eso confírmenlo, por favor. Nuestra amilasa salival solo rompe alfa 1,4 y no alfa 1,6. Eso revísenlo, por favor. Si no podemos romper eso, por eso no lo podemos conseguir. Por eso que lo dejamos como dextrinas. Unos carbohidratos un poquito más complejos, ¿verdad? ¿Me parece? A ver, revísenlo, por favor. Listo. ¿Qué más? Pues, ¿qué es la hidrólisis? Ruptura de los enlaces, introducción de una molécula de agua. ¿Qué enzimas rompen esto? Hidrolasa. Por ejemplo, la lipasa, ¿verdad? Perdón, la amilasa es una hidrolasa. ¿Sí? Confirmen, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a explicar el rol de las enzimas en el aparato digestivo. Todo comienza en la boca. En la boca tenemos principalmente la alfa-amilasa salival, ¿verdad? Esto rompe starch dextrin. ¿Qué es el starch? Almidón, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras enzimas pueden romper? Isomaltosa, maltosa, maltotriosa, lactosa, sucrosa y celulosa. Parece. Entonces, acá comienza la digestión, ¿verdad? Starch, lactosa, sucrosa, celulosa. ¿No? Acá estas enzimas pueden actuar sobre el almidón. Starch significa almidón, ¿verdad? Acá ya comenzamos a romper carbohidratos. Entra al estómago, ¿qué pasa? Baja el pH. Por lo tanto, se detiene la actividad de la amilasa salival. ¿Y qué enzima comienza a actuar? Pepsina, ¿verdad? Sigue bajando, llegamos al intestino delgado, llega el páncreas. Imagina que acá el pH se regulariza por la liberación de algunos bicarbonatos, me parece, ¿verdad? Acá ya entra a actuar la amilasa pancreática, ¿verdad? Entonces sigue la degradación de azúcares, seguimos bajando, ¿verdad? Acá dice isomaltosa, maltosa, maltotriosa, lactosa y sucrosa, son las enzimas que actúan a ese nivel, ¿verdad? Llegamos a la membrana, mucosa cell membrane bone enzyme. Entonces acá vamos a encontrar unas enzimas que están unidas a la membrana de las células mucosales, si no me equivoco, ¿verdad? Esas enzimas son isomaltosa, maltosa, lactosa, sucrosa y tealosa, ¿verdad? Cada una rompe enlaces específicos. Por ejemplo, la isomaltosa rompe enlaces alfa 1,6, la maltosa alfa 1,4, lactosa alfa 1,4, sucrosa alfa 1,2 y la tealosa alfa 1,1, ¿verdad? Entonces acá se sigue la síntesis de carbohidratos para la liberación de glucosa, fructosa y galactosa. Luego, estos azúcares simples van a ser llevados, van a ser absorbidos por los intestinos hacia la sangre, me parece, ¿no? A través de la circulación portal. Y esos van a ser introducidos al hígado, imagino, para su procesamiento. Aquellos carbohidratos que no han podido ser rotos por esas enzimas van a ser expulsados en las heces. ¿Qué expulsamos? Celulosa. No podemos romper celulosa. ¿Por qué no podemos romper celulosa? Porque no tenemos una enzima específica para ello. ¿Ya? ¿Y qué enlace se encuentra en la celulosa que no podemos romper, señorita? Los enlaces beta 1,4. Ajá, muy bien, ¿qué más? Dice que en el cuerpo no tenemos enlaces capaces de hidrolizar esos enlaces, por eso es que no podemos romper celulosa como parte de la heces. Muchas gracias. Interesante. Todos los carbohidratos no podemos procesar, hay que eliminarlos. ¿Eso significa que hay que dejar de comer celulosa? No. Necesitamos comer celulosa como fuente de fibra, ¿verdad? Entonces hay que tener una dieta balanceada. Si bien no podemos digerir celulosa, pero necesitamos esa fibra para que nuestro sistema digestivo trabaje de manera óptima. Si no, viene un problema de estreñimiento. Consumir constantemente verduras, ¿verdad? Listo. Ese es el concepto. Entonces, como podemos ver, cada parte del aparato digestivo tiene sus enzimas, porque tiene sus funciones especiales, ¿verdad? La idea es pasar de carbohidratos complejos a carbohidratos azúcares simples, que son absorbidos por la pared intestinal hacia el hígado, y lo que no puede ser metabolizado, digerido, se elimina en las heces. Muy bien, ahora, ¿cómo es la absorción de azúcares simples? ¿Listo? Entonces, acá tenemos una célula en la cual vemos cómo es el ingreso del azúcar a las células. Por ejemplo, acá está fructosa, glucosa, galactosa. El concepto está en que para que estos azúcares ingresen a la célula necesitamos unas proteínas específicas en la superficie de las células. Estas proteínas se llaman GLUT5 y GLUT1. GLUT5 quiere decir transportador de monosacáridos dependiente del sodio, ¿verdad?
Entonces, estos monosacáridos van a ser introducidos a las células a través de unas proteínas específicas que dependen del sodio, ¿verdad? Entonces, acá dice brush border of el enterocito. Acá están los enterocitos, y en la superficie de los enterocitos hay como una especie de un borde, como un cepillo, ¿verdad? Ahí se encuentran unos portales especiales, el GLUT5, que van a absorber los azúcares simples, pero van a depender del sodio, ¿verdad? Acá hay otra proteína receptora, SGLT1. SGLT1 es el cotransportador de glucosa dependiente del sodio. Entonces, estas bombas necesitan sodio para introducir los azúcares, ¿verdad? Y luego pasar a la sangre. Este es el concepto. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la patología? Con eso de repente acabamos. Hay algunas anormalidades en la digestión de los disacáridos. ¿Cuándo vienen esas anormalidades? Cuando no podemos digerir esos azúcares, por la deficiencia de las enzimas digestivas. Y hay varios cuadros de deficiencia de enzimas digestivas. Uno de ellos, y el más común, es la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sucede esto? Que cuando la lactosa no se puede romper a sus unidades, a la lactosa y a la glucosa. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia. Esa deficiencia puede ser heredada o adquirida. Heredada, por ejemplo, algunas etnias carecen de esa lactosa, principalmente los asiáticos y los africanos, me parece, ¿verdad? Entonces, estas personas, ¿qué tienen que hacer? Evitar lácteos, o antes de consumir lácteos, pueden consumir la lactosa en pastilla, luego consumir los lácteos. También se sabe que esta deficiencia de la lactosa puede ser por la edad. Algunas personas ya con avanzada edad pierden la actividad de la lactasa, entonces se vuelven intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es la parte clínica? El concepto está en que esta lactosa, como no puede ser rota a sus unidades, ese carbohidrato un poco más complejo va a pasar por los intestinos, ¿verdad? Y esta lactosa, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que bacterias comiencen a utilizar esa lactosa como fuente de carbono, ¿sí? Y como consecuencia, esto va a producir, señorita, abundante producción de CO2, ¿verdad? Va a producir una acidez, va a producir cólicos estomacales, gases, dolor intestinal, ¿verdad? Y este proceso bioquímico de las bacterias va a ocasionar un cambio en me parece que es la ósmosis, ¿verdad? Y se va a producir un caso de diarrea, que creo que le dicen osmótica o diarrea oncótica, en el cual el cuerpo intenta compensar la concentración de sales Debe ser oncótica. Osmótica, no tiene nada que ver con la proteína. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Introduce agua a nivel de los intestinos para balancear la concentración de los analitos que se están generando, de los elementos, de los minerales que están formando por ese proceso bacteriano. Entonces, ¿qué es lo que experimenta la persona? Primero, acidez, producción de CO2, flatulencias, un poco de cólicos y diarrea. ¿Sí? Eso es una consecuencia de lo que es la intolerancia a la lactosa. Listo. Entonces, hay más casos, de repente ustedes en la exposición lo pueden tocar. El más común es la intolerancia a la lactosa. Listo. Pues eso sería todo hoy día. Preguntas, por favor. ¿Qué les parece? Interesante. Entonces,